Me voy. Dale. Ay, cuántas cosas con esto de la tecnología. Tenemos que inventar, ustedes no se imaginan las cosas que tenemos que inventar. Hoy quiero compartir una palabra que tiene que ver con lo que a veces nos sucede, con la influencia de los medios masivos de comunicación y el diablo que utiliza todo eso para comernos la cabeza. ¿Sí? El salmista decía, el Señor, en el Salmo 27, versículos 1 al 3, decía, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Qué fácil que es confiar en Dios en épocas tranquilas, en épocas de paz, en épocas de prosperidad, cuando tenemos dinero, cuando tenemos salud, cuando tenemos libertad, cuando la vida sigue el cauce natural y cuando todo está bajo control, porque nos gusta tener las cosas bajo control. Pero qué difícil es confiar en medio de la crisis. Y el salmista escribe esto, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, justamente en medio de una conspiración que había organizada por su propio hijo Absalón para destruirlo y para sacarlo del trono. El Señor es mi luz, dijo el Señor. Porque Él nos proporciona luz cuando estamos en oscuridad. Él es nuestra luz cuando no sabemos hacia dónde ir. Él es nuestra luz cuando no tenemos un rumbo bien definido. Dice, el Señor es mi salvación. David tenía un ejército entrenado. Él mismo era un soldado experimentado. Él estaba rodeado de... Eso es una puerta que se cerró en mi casa. Estamos en casa, tranquilo. ¿Sí? Es normal. A veces el viento puede generar esas cosas. No se asusten, no hay nadie enojado. No hay, digo, viste, por la duda, se escuchó el portazo y alguno se enojó. No. No hay ningún endemoniado. Que yo sepa, por lo menos por ahora. Digo, el salmista tenía un ejército entrenado, un ejército de personas capaces. Él mismo era un soldado muy capacitado. Recuerden que ya desde que era joven había matado a Goliat, ¿sí? Y eso le valió a David terminar siendo, en definitiva, el rey de Israel. Pero a pesar de todo, a pesar de que él tenía la seguridad de tal vez el mejor ejército del momento, él decía, el Señor es mi salvación. Y qué importante es cuando tenemos esta seguridad. ¿Por qué? Porque la verdad es que la batalla se da en dos ámbitos. Uno que es el físico, el visible, y otro es el invisible, que es el de la percepción, el del pensamiento, el mental y el espiritual. La lucha se da en dos campos, ¿sí? La mayoría de nosotros tenemos miedo a lo que puede llegar a suceder. Esa es la lucha en el campo invisible, en el campo del pensamiento, en el campo de la percepción, en el campo de la fe, en el campo de lo espiritual. Y es ahí, en ese lugar, en el invisible, donde se termina definiendo verdaderamente la batalla. Es ahí donde se define la victoria o la derrota. Es en el campo espiritual donde vamos a decidir creer que Dios está con nosotros o creer que el enemigo es mucho más poderoso. Es ahí donde nuestro estado anímico nos va a jugar a favor o nos va a jugar en contra. La pregunta es, ¿cómo te sentís hoy? ¿Cómo te sentís frente a esta situación? ¿Te sentís con miedo? ¿Estás atemorizado? No estoy hablando de ser irresponsable, ¿sí? Estoy hablando del estado de ánimo. Más allá de cubrirte, de usar tapabocas o de ponerte alcohol cuando volvés a tu casa después de haber hecho las compras, digo, ¿cómo está tu espíritu? Porque en lo físico nosotros podemos respetar, pero ¿cómo está lo físico? Acordate que la fe viene por el oír. Y la pregunta es, ¿qué estamos oyendo? Porque si estamos todo el tiempo oyendo
las cosas malas, lo que va a suceder, que se contagiaron 250 millones, que se murieron 200.000. No, porque ahora hay testimonios, ¿viste? De personas famosas que salen. No, porque mi primo tuvo coronavirus y es una enfermedad terrible, porque te falta el aire, te va secando y va a sufrir. Y claro, uno escucha todo eso y tu mente empieza a tener temor y empieza a inventar y empieza a... Qué importante es oír fundamentalmente a Dios. El diablo va a querer que escuches malas noticias, pero Dios, por eso que lo que nosotros predicamos se llama evangelio, y evangelio significa buena noticia. Frente a las malas noticias nosotros creemos una buena noticia. Déjame que te ponga un ejemplo, lo voy a hacer lo más rápido posible. Ezequías fue un rey. En un momento de su reinado, él tuvo que enfrentar a Sennacherib, que era el rey de Asiria. Y al igual que nuestro enemigo hoy, lo que hizo Sennacherib era intentar ponerle en la cabeza a Ezequías y a la gente de Ezequías que no iba a poder, que iba a ser destruido, que iba a terminar mal. Y yo quiero hablar con respecto a esto acerca de 6 mentiras que el diablo utiliza permanentemente para desanimarte. Te invito a leer Segunda de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer los versículos 20 y 21. Y dice: dices, pero son palabras vacías, consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en quién confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en ese báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y le traspasará. Tal es el faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Lo primero que el diablo te dice es: estás solo. Las alianzas que hiciste hasta ahora no te sirven. Y muchas veces es verdad, nuestras alianzas humanas son insuficientes. Pero lo que él está intentando decirte es: nadie te comprende, nadie te ayuda, nadie va a estar con vos. En medio de la dificultad estás completamente solo. Aquellos en los que has confiado te van a traicionar. Aquellos en los que has depositado algún grado de confianza, aquellos que decís: bueno, yo cuento, tengo a la gente de la iglesia, están orando por mí, bueno, tengo a este, tengo al otro. El diablo te dice: nadie está, nadie te escucha. Mirá cómo no te llamaron, mirá cómo no te visitaron, mirá cómo no te mandaron una carta, mirá cómo están repartiendo comida y a vos no te dicen, y capaz que vos nunca dijiste que necesitas. Entonces te empieza a decir: estás solo y nadie te apoya. Es lo primero que te dice el enemigo en tu mente para poder desanimarte. Lo segundo que te dice, versículo 22, dice: y si me decís, nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Lo que él está diciendo es: Dios nada va a hacer, porque aparte vos no merecés el favor de Dios, vos no merecés que Dios te ayude. En este Dios estás confiando. Hace un mes estabas haciendo cualquier cosa y hoy crees que Dios te va a ayudar. Hace un mes estabas viviendo como querías y ahora, porque estás en cuarentena, vos creés que Dios te va a ayudar. Dios no te va a ayudar. Dios no va a hacer nada bueno con vos. Dios nada puede hacer. A Dios no le interesa. Dios no te va a responder. Y avanza más ahí todavía el enemigo. Y te dice, fíjate, versículo 25, le dice Sennacherib: ¿acaso he venido yo ahora sin Dios a este lugar para destruirlo? El Señor me ha dicho: sube a esa tierra y destrúyela. Y ahí viene, escuchá, a ver cualquier parecido con la realidad. Esto es un juicio de Dios que va a destruir tu vida. Dios está en tu contra. Dios quiere destruirte. Él no solamente no te escucha, Él no solamente no te responde, sino que además te va a reventar, te va a liquidar, te va a exterminar. Mira, probablemente Dios esté utilizando esta situación, probablemente la desobediencia del hombre haya motivado esta situación, probablemente haya un juicio de Dios detrás de esta situación. Claro que sí.
Pero qué extraordinario es saber que la misericordia de Dios se renueva cada mañana, que su bondad se renueva día tras día, y que si bien es verdad que hemos pecado, si bien es verdad que nos hemos equivocado, si bien es verdad que la humanidad le ha dado la espalda a Dios, si bien es verdad que esto puede ser consecuencia de nuestra desobediencia, también es verdad que su misericordia se ha renovado y que Él está dispuesto a bendecirte, a perdonarte, a ayudarte, a cuidarte, a guardarte, a prosperarte. Es cierto que hemos cometido errores, claro que sí. Vos, yo, todos. Pero qué maravilloso saber que Dios nunca es nuestro enemigo. Dios siempre es Dios. Y siempre está dispuesto a perdonarnos, a amarnos, a guardarnos, a bendecirnos. Porque Dios no tiene un deseo de mal, sino de bien para nosotros. Y sigue diciendo, el versículo 27 dice, y el Rabsacés dijo, ¿me ha enviado mi Señor para decir estas palabras a ti y a tu Señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y a beber su propia orina con vosotros? Oh. Claro, cuando el enemigo ve que vos te tratás de fortalecer, empieza a meterte en la cabeza, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Qué le va a pasar a mi hijo? ¿Qué le va a pasar a mi esposa? ¿Y si mi hijo se enferma? ¿Y si mi papá, que está en el grupo de riesgo, se enferma? ¿Y si mi abuelo se enferma? ¿Y si se muere? Y el diablo empieza a meterte pensamientos acerca de lo que le va a suceder. No solamente a vos, ya vos decís, bueno, a mí lo que me pase a mí, me tiene sin mucho cuidado, pero lo que le pase a mi hijo, lo que le pase a mi papá, lo que le pase a mi abuelo, lo que le pase a mi tío, ahí se complica la cosa. Entonces el enemigo va a empezar a meterte pensamiento para que dudes acerca de la seguridad que tenemos en Dios. Y empieces a decir, uy, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer con mi papá? ¿Y ahora qué voy a hacer con mi tío? ¿Y ahora qué voy a hacer con mi abuelo? ¿Ahora qué voy a hacer con mi hijo? No creas las mentiras que el diablo quiere meterte en tu cabeza. Sigue diciendo, porque sigue avanzando. Y dice el versículo 31 y 32, no escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno de su vid, de su higuera, y beba cada uno de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano, de vino, de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite, de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice el Señor nos librará. Después el enemigo empieza a hablarle a los que están a tu alrededor. Te quedas a veces como solo, ¿no? Como que tu confianza en Dios todavía está ahí, pero los que están alrededor tuyo empiezan ellos mismos a escuchar la voz que escuchabas antes. Ellos mismos empiezan a decir, che, ¿no será que Alberto está equivocado? ¿No será que en realidad tenemos que hacer las cosas alineadas con este nuevo orden mundial? ¿No será que tenemos que hacer las cosas alineadas? ¿No será que tenemos que vivir atemorizados? ¿No será que tenemos que vivir esclavizados? ¿No será que nos tenemos que someter a la esclavitud del diablo para que en definitiva no seamos víctimas de él? ¿Cuántas veces nuestra mente se enfrenta a tanta tentación, a tanta batalla, a tanta cosa que nos hace dudar si ir para el norte, para el sur, para el este o para el oeste? Versículo 35 y el capítulo 19, versículos 10 y 11 dice, ¿qué Dios de todos los dioses de esta tierra ha librado su tierra de mi mano, para que el Señor libre de mi mano a Jerusalén? Así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras destruyéndolas. ¿Y escaparás tú? Lo último que te dice es, sí, vos decís que Dios te va a cuidar. Anda a mirar en Italia, anda a decirle a los que estaban en Italia y murieron que Dios los cuidó. Anda a decirle a los que estaban en España y murieron si Dios les cuidó. Anda a decirle a los pastores que se enfermaron y murieron si Dios los cuidó. A vos te va a pasar lo mismo. No te hagas el que confías en Dios, porque a vos te va a pasar lo mismo. Dios te ha abandonado. Dios no tiene nada que ver con vos y te va a pasar lo mismo. Ese es el pensamiento que el diablo está metiendo en la cabeza de muchos hoy.
Está metiendo temor, está metiendo terror, está diciendo, mirá lo que sucede en todo el mundo, a vos te va a pasar lo mismo. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando de ser imprudente, estoy hablando de creerle al diablo, que es diferente. No estoy hablando de vivir irresponsablemente, estoy hablando de vivir aterrorizado, atemorizado, de no poder salir de tu casa para ir a comprar un elemento necesario, esencial, porque decís, no, a ver todavía si me contagio. Estoy hablando de que en este tiempo tu fe se ha aumentado, pero tu fe en el enemigo. Le tenés más fe al coronavirus que a Dios. Le tenés más fe al enemigo que a Dios. Le tenés más fe a la muerte que a Dios. Le creés más las mentiras del diablo que las verdades de Dios. Estás tan atemorizado, tan atemorizada dentro de tu casa por tu salud, por tus hijos, por tus parientes, por tu economía, por tu vida. Estás agachado, tirado como cobarde detrás de una silla, que no vaya a suceder nada. Cuando Dios te dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. No dejes que la batalla en tu mente, en tu corazón, se pierda. No permitas que tus pensamientos generen únicamente fe en el enemigo. Deja de escuchar las mentiras que el Senaquerib de hoy, que es la televisión, te está queriendo meter. Deja de oír esas mentiras. Tu enemigo necesita hacerte creer. ¿Sabes por qué utiliza los medios de comunicación? Está probado desde la época de Hitler. Lo primero que hizo Hitler fue tomar el control de los medios de comunicación, porque si lograba meterle a la gente una idea en la cabeza, la lograba dominar. Y hoy nos están dominando porque nos meten información inflada, deformada, exagerada, repetitiva en nuestra mente, y dejamos de creer la verdad de Dios para creer la mentira del diablo. Este no es un llamado a la irresponsabilidad, es un llamado a la fe. No es un llamado al salgamos todos y hagamos lo que querramos. No, es un llamado al yo confío en Dios. Porque Él es más poderoso que cualquier enemigo que se pueda presentar. ¿Sabe por qué? Senaquerib tuvo que hablar con Ezequías, porque tenía que hacerle creer que él era poderoso. Lo mismo sucedió cuando David se enfrentó a Goliat. Si hay algo que Goliat hacía era hablar. Hablaba y hablaba, no, porque vengan, peleen, porque les voy a cortar la cabeza, los voy a reventar y los voy a matar y los voy a destruir. Y cuando David salió con su onda y con sus piedritas y con su ropa de pastor, Goliat miró y dijo, este no me creyó nada de todo lo que yo le dije. Y David fue el que le empezó a hablar y le dice, vos venís a mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo delante de ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y te voy a destruir y te voy a cortar la cabeza. Y ahí se invirtió el asunto, ahí se cambió la realidad, ahí Goliat dijo, opa, para que con el enano este va en serio el asunto, para que este no me está creyendo. ¿Y cómo terminó? Lo que sucedió en la mente, en el espíritu, en el pensamiento de David, sucedió en el terreno de pelea. Porque eso es lo que va a pasar en tu vida, lo que suceda en tu mente, la fe que vos tengas, lo que vos creas, eso va a suceder, el bien y el mal. Por eso dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, córrete. Si vos creyeres esto de todo tu corazón, te vendrá, dice el Señor. Pero también dice, el mal que temieres, este te sobrevendrá. ¿Por qué? Porque lo que creemos es lo que se genera, porque nuestra fe genera nuestro destino. Y yo quiero animarte para que en esta hora no creas los pensamientos. ¿Cómo termina la historia de Ezequías? Segunda Reyes 19. Versículo 35 al 37 dice, aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, era aquí que todo eran cuerpos muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adremelech,
y Saresec, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esaradón, su hijo. El final para nosotros es la victoria. El final para nosotros es la victoria. Tu enemigo ya ha sido destruido en la cruz del Calvario. No hay lugar para concesiones, no hay lugar para duda, no hay espacio para dudar. Porque mayor es el que está con nosotros que el que viene en contra de nosotros. No permita que tu enemigo te intimide. No permitas no le creas cuando dice se van a enfermar, va a haber tantos enfermos en Argentina, se van a enfermar tantas personas y ahora salió la vacuna nueva y con esa vacuna se van a morir tantas personas. Hoy vi la nota. Miren, puede ser que eso suceda, pero yo sé a quién le he creído. Y quiero animarte a creerle vos también, a dejar de creerle a la tele, a dejar de creerle a los noticieros, a dejar de creerle a los médicos, a dejar de creer las informaciones negativas y empezar a creerle un poquito a Dios. Insisto, no estoy hablando de irresponsabilidad, estoy hablando de fe. Estoy hablando de esperanza, estoy hablando de confianza, estoy hablando de entender que esto va a terminar y que el único final que a esto le espera es la victoria de parte de aquellos que hemos creído en Dios. Te animo para que tengas una semana poderosa, para que tengas una semana bendecida. Yo termino acá y me tengo que ir a predicar a otra plataforma corriendo. Así que vamos a hacer una oración y vamos a creer que Dios está con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que bendigas a cada uno de los que hoy nos está escuchando, está sintonizando esta transmisión, que pueda ser bendecido en el poder de tu palabra, que dejemos de tener fe en el enemigo y que podamos tener fe en ti, que nuestra confianza, nuestra esperanza y nuestra expectativa esté en ti. Te lo pedimos en el poderoso y bendito nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias por sintonizar esta transmisión. Que Dios te bendiga. No te olvides, de lunes a viernes de 9:30 a 10 tenemos Café con Fe. No te olvides que todos los días a las 19 horas tenemos nuestro devocional. Y no te olvides que la iglesia sigue funcionando. Aquellos que puedan, quieran, deseen colaborar. Está nuestro CBU, pero si no es suficiente, tenemos formas de recibir donaciones también a través de la plataforma de Mercado Pago. Contáctense con nuestro WhatsApp y vamos con mucho gusto a indicarle de qué manera pueden seguir ofrendando, diezmando y contribuyendo a la obra del Señor. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente semana.